Pasó el tiroteo. ¿Cuántos disparos tuviste o fuiste víctima? ¿Cuántos te impactaron y cuántos fueron que tiraron? No, el tiro de alrededor de 3 a 4 tiros. De ahí a un cerquitica y se me pegó. Bueno, señores, estamos en un nuevo programa de Floppy TV Show, como ustedes saben, dándole contenido diferente. Hoy van a tener que sentarse en una silla, mangar su palomita, porque hoy traemos la real historia. Ustedes saben que nosotros siempre traemos algo diferente y tratando de innovar. En mis inicios, si así se le puede decir, la primera persona o la segunda persona que yo entrevisté fue a este caballero. De antemano, ¿cómo te sientes, manito? Nítido, bien, Gracias que está todo bien. Y ustedes se van a enterar en cuanto a eso. Tenemos también a nuestra fiel acompañante, la menor champaña, ustedes saben. La menor. ¿Qué te tiene que decir a tu público que están ahí, que te usan mucho? Nada, que gracias por seguirnos siempre y apoyarnos, que eso es lo más importante, que nos sigan apoyando. Y nada, vamos para adelante, con Dios por delante. Gracias, gracias. Y una pregunta, dime de dónde tú eres, porque la vez pasada cuando hicimos la entrevista no entramos en detalle, tú dijiste simplemente que tú eres de Villafaro, pero no concretaste exactamente dónde tú eres. Dime dónde tú eres exactamente. No, yo soy nacido y criado ahí en el barrio Alma Rosa, Villafaro, tranquilo, la calle 18, calle 20, la San Vicente. La San Vicente. Sí, por ahí es que yo me desplazo siempre. Los tigres míos de ATR Music, allá, bloque 18, bloque tabla, estamos activos. Dime, ¿de dónde te salió ese nombre de Menor 30? No, eso fue en Los Tigres, aquí, yo soy el más menorcito, siempre he querido estar con la gente grande, 30, 25 años. Cuando yo tenía 19, 18, siempre han sido más viejos que yo, porque ellos enseñan, la gente así enseñan. ¿Tú me entiendes? Un chamaquito de mi edad o más joven que yo, lo que me va a traer atraso. Tengo que ver qué es lo que es más para adelante, ¿tú me entiendes? O sea que me vayan corrigiendo rápido, yo no tengo que estar fracasando 5 y 6 veces, fracasé en fútbol. Ya me enseñaron. Es muy importante, es muy importante. Eso es bueno. Y dime, te dedicas a la música. Dime, ¿qué ha cambiado en tu vida después que tú comenzaste, después de hace 2 años que hicimos la entrevista? ¿Qué ha cambiado en tu vida? Han cambiado muchas cosas, uno se ha vivido la película, uno se halla más bonito en el perfil del altitaje y vaina. En verdad, como que me veo diferente, veo la vaina, veo la cosa más bacana. Antes como que veía todo gris, pero... ¿Pero en qué sentido? ¿En qué sentido, gris? ¿En qué sentido? O sea, por ejemplo, yo antes no podía decidir que de dónde yo voy a sacar para comprarme un Bugatti, una vaina así, pero yo digo, ¿y si yo pego un palo? Ahorita nada más uno solo. Eso quiere decir que tú tienes más confianza en ti. Más confianza, tú me entiendes. Eso es muy importante. Señores, perdón que te interrumpa, señores, recuerden que hoy estamos vestidos gracias a la marca Chaire, Gracias a la marca Chaire. Hoy tenemos la pulserita que lo vamos a tener de regalo. No sé si salgo en la cámara, pero no me importa. La beta, mandase para mí, Floppy TV Show, la marca, no, mentira, es Chaire. Nosotros somos su modelo oficial. Seguimos. Háblame, manito, en tus canciones que tú tienes en estos 2 años, ¿como cuántas canciones ya tienes completamente hechas? No, yo tengo varias que están, tú sabes, engavetar, que después que tú engavetas una música como que no te da la misma nota. Pero música que yo siento que están bien realizadas y bien hechas, están ahí en mi canal de YouTube. ¿Cuál música tú te consideras que ha sido tu reciente éxito? No, en verdad, El Mago, eso yo ahí... La que ustedes están escuchando, a mí me gusta un paquetón. Sí, El Mago, tú sabes, eso yo le quiero invertir un par de pesos, que yo sé que eso no importa que esté ahí ya hace un par de meses. Es una música que se desecha, que cuando la gente la oiga, va a ver que eso es historia de verdad que hay ahí. Yo te tengo una pregunta. Tú eres súper duro a nivel de trap, a nivel de drill, pero muchos artistas te critican porque dicen que realmente, que tú tienes tu flow, pero que la letra y esto. Yo quisiera saber que tú sabes a qué me refiero para no entrar en detalle. ¿Cuál es tu punto de vista o cuál es tu opinión en cuanto a eso? Mi punto de vista es que sigan creyéndose los maduros, si me traen el trabajo más fácil, para yo hacerme rico, eso es lo que yo voy a hacer. ¿Usted está escuchando? El que se crea maduro por eso, está todo. Cuando nos veamos allá arriba, vamos a ver qué es lo que. Tranquilo que yo te ayudo. En realidad tu mensaje es que hay que trabajar. Hay que trabajar, no importa. Si el colega mío, si el hermano mío puede escribirme una barra dura, ¿tú crees que yo le voy a decir que no? Claro. Eso es demagogia.
Si una gente tiene una vaina que va a sonar más duro, que tú sabes que eso va a proyectar, yo cojo el consejo porque es un consejo. Es muy inteligente de tu Mete parte. eso. ¿Tú crees que yo te voy a decir que no? Tú estás loco. Vamos a meter eso. ¿Tú me entiendes? Si tú me estás diciendo, tú eres el que me va a escuchar. ¿Tú entiendes lo que quiero decir? Eso es normal. Hay que identificar a los tigres. Ok, pero tú sientes que tu mejor canción que tú prefieres es Mago. Sí. ¿Y por qué tú y tu crew, tu gente, tu manejo, por qué no le han invertido un par de pesos si ya tiene tiempo esa canción en la calle? Sí, no, tiene tiempo. Realmente que uno se desenfoca, uno pierde la esperanza con la gente que hay aquí. Aquí la gente no le gusta apoyar. Entonces, mira, ese mismo tema le metimos como 1500, en verdad, real, 2000 views. No lo ponen en ningún sitio que saben que uno es de aquí, ¿tú me entiendes? No hay un apoyo. Coño, Entonces, el menor está aquí gastando aunque sea 300 euros. Vamos a ponerle su música aunque sea 2 veces para que él venga y gaste 600. Claro, pero tú no te puedes concentrar tampoco en el público, vamos a poner dominicano. Tú tienes que abrirte a más público. Un suponer aquí hay bastante latinos, bastante colombianos, ecuatorianos. No solamente somos los dominicanos. Que lamentándolo mucho tenemos este pequeño defecto. pero yo te tengo una pregunta. Tú sabes que está DJ Lora, está DJ Andrés, hay muchos DJ de aquí de Bruselas. ¿Tú no crees que si ellos apoyarían y pusieran la música de ustedes, se le haría un poquito más fácil a ustedes? Aunque ustedes también, yo pienso que deberían de mandarle sus canciones también a ellos. Yo sé, no, yo entiendo lo que tú quieres decir, pero mira, te voy a poner un ejemplo rápido. Los tigres están ahora que bajan para la 42 y duran una semana pagando su tema ahí adentro para que lo pongan a sonar. Si ellos le pueden pagar lo que sea, si no hay un público que lo está consumiendo, nadie lo vaya a buscar, ¿tú me entiendes? Porque ellos van a poner la música nada más por ponerla. Ok, disculpa que te interrumpa. Tú recientemente estabas en República Dominicana. Sí. ¿Por qué tú no te fuiste entonces a la 42? No. Él tiene un Sí, tema. yo Ese tengo un tema, tema ese que lo dembow dice. que ustedes están escuchando allá ¿Tú abajo. fue allá en es de la él. 42? No fue allá mismo en mi bloque porque ahora hay un nuevo No, pero me movimiento, refiero, otro sí, pero me movimiento, refiero a la vaina. 42, ya que estás diciendo que No. todo, allá que ahora que se está pegando todo en Sí, la 42, a sí. veces la No, pámpara, yo no como freno, decimos. no puedo decir que frené si no he frenado. ¿Tú Ok. me entiendes? Yo siempre me desplazo en lo Ok. que yo sé, en las aguas que yo Ok, pero yo te tengo una pregunta. Háblanos un poquito de ese tema que está sonando, que normalmente tú debiste de haber hecho el video completamente, del dembow que tú tienes ahora con el chamaquito. Estamos trabajando eso, él está haciendo su parte allá. A mí me toca hacer la parte mía aquí, yo te iba a hablar de eso. Se me había pasado, gracias a que tocaste el tema. Él me está esperando a mí nada más para uno cerrar eso, para uno subirlo, porque él tiene muchos proyectos, el chamaquito es duro, Gatillo 18. Recuerden Duro, ese nombre, duro. señores, Gatillo 18, que es el que la va a aprender allá en el patio, y de allá para acá tenemos el menor 30 que la va a aplicar también. Feo, otro movimiento. Así que ya ustedes saben. Hay muchas cosas que yo tengo que preguntarte, pero ante nada te voy a preguntar, me voy a enfocar en el movimiento. Ya después hablaremos del problemita que pasó, que yo sé que ustedes están deseosos porque lleguemos a eso. Si ustedes quieren, avancen, si no les interesa esto de música. Tú sabes que está el coro de Sin Mareo, que está el coro de Antwerpe, la gente de Joel y la Cura. Mismo si Joel y la Cura no pertenece a Antwerpe, tú sabes que él tuvo que mudarse a Antwerpe para vaina, se te apoya, pero tú sabes que yo o sea, no tengo que decirte muchas cosas. ¿Cuál es tu opinión en cuanto a eso? Que también sacaron una canción de que Bruselas de qué, que Bruselas de qué. No, ellos están todos, que sigan ahí con su Bruselas de qué. ¿Qué Bruselas de qué? No, porque es que ustedes tienen que irse para allá, porque es que no lo sacan rápido de aquí. Allá ustedes hacen todo su disparate, hay que celebrarle su chiste. Aquí nadie anda celebrándole chiste a nadie. ¿Tú me entiendes? Bruselas no le vamos a hacer caso. Yo no le hago caso, ellos están todos, todo el mundo está todo. Y si hay que colaborar, se colabora. Yo no estoy en problema con nadie, no estoy en hablar mal de nadie. Todo el mundo está trabajando. ¿Y cuál es tu opinión entonces? Otra cosa, porque yo vengo picante, yo te voy a preguntar también. Tírame, que no le pare. Tú tienes una canción con Galeano, o sea, Sí. tenía. Te bajan de la canción y montan a la trampa. ¿Qué pasó con eso? No sé, son cosas de él, porque a mí él nunca me ha tirado y donde quiera que yo freno con mi cuarto, yo le pagué su cuarto a él para hacer esa música, al productor. ¿Tú me entiendes? No fue de que de gratis tampoco, que tengo otra música que o la sea, hice y nunca le he reclamado. tú me estás diciendo que tú pagaste tu dinero por la canción y Para te estar vas a- montado. Sí, yo no le paro porque eso no es nada. Entonces No, tú pagaste muy bien.
montarte en el featuring, tema, sí. montarte en el tema, Claro, y él al le pagó. final te sacaron. Y claro, yo no le Wow. paro a eso. Y el mismo día hice otra música y la dejé ahí mismo. Ok. Señores, Porque ustedes tienen dime que tú. saber algo, esta cosa de artista, yo lo veo muy mal porque se vive mucho la película, claro está, no hablo de Galeano, no hablo de ninguno, pero En al final general. todito ellos están viviéndose la película. Ustedes tienen que saber algo, ustedes son partícipes de su película, ustedes se la pueden vivir, pero no se la crean. Esto de música, y aquí el que menos ustedes creen es el que más está trabajando, independientemente, que hay muchos artistas que están saliendo y están metiendo mano y la están aplicando, tarde o temprano, pero el tiempo de Dios es perfecto. Tengo un par de preguntitas que yo sé que el público está deseoso que yo te la pregunte, pero vamos a entrar en detalle, vamos a entrar el comienzo, vamos a entrar de donde comenzó todo. Los ¿no, verdad? natalicios, los El natalicios. natalicio. El 3 de abril del 2023, Ujú. si no mal recuerdo, pasó un percance con un... El 1 de abril. No, ese fue déjame ver, aquí tengo el 3 de abril, o sea que está bien, el primero el 3. El 2. El 2. Fue entre el 2 y el 3. Ah, El pues mira, retro, ok. fue vamos a decir la noche del 1, bueno, la noche del 2. Tú tuviste un percance se le puede llamar con un amigo, porque ustedes eran del mismo combo. Es que tú no puedes explicar un poquito, o dar tu versión para que la gente entienda, porque hay mucha gente que indaga, hay mucha gente que especula y dicen cosas que realmente ni estaban ahí. Yo mismo me enteré por personas que ni estaban ahí. Entonces, dinos un poquito de qué fue lo que pasó ese día. No, eso fue un día en verdad que toda la vida yo me voy a acordar de él porque eso me tiene frisado un año entero. ¿Tú me entiendes? Todo el mundo tiene su proyecto. Yo tengo que estar frisado, yo tengo mi trabajo, tengo mi vaina, tengo mi vida, tengo mi maíz, tengo mi carro que pagar, tengo mis problemas, ¿tú me entiendes? Entonces, una pata bobeada, ¿tú me entiendes? Separa el joseo, lo que soy el peluquero, como trabajo parado, ¿tú me entiendes? Y nada, eso fue vaina, problemas de amistades, de ego, por disparate, en verdad. Problemas que no debían llegar más porque nos lo estaban aconsejando de dejar eso de lo de ambos lados, yo que tumbara eso, el que él soltara eso. Al final somos hombres, si decimos vamos al fuego, ya yo no podía echar para atrás. ¿Pero por qué se genera la disputa? Problemita ahí de dinero entre panas, en verdad, para que las mitades duren, en verdad, lo primero que hay que mocharse es el dinero. Okay. Somos panas, somos hermanos, somos todos, pero no hay que hablarse de dinero nunca, de que préstame, que sí o qué. Cuando usted necesite, mejor pídamelo que se lo regale. Porque que después, mi hermano, cuando yo venga a tirar para atrás, diga tú me debes tanto, tú no me lo vas a querer pagar, se fue la mitad. Ahí vienen los conflictos. Okay. Por nada, por disparate, porque cuando ven a ver yo te lo regalo y tú me lo puedes regalar también. Ok, te tengo una pregunta. ¿Y tú te arrepientes o te sientes mal? ¿Cuál es tu sentimiento en cuanto a ese día? No, mi sentimiento es que me siento arruinado, mi hermano, tú me entiendes. Uno se siente mal. Uno pierde, no es nada más de que la pierna, también uno pierde la mitad y después la imagen de uno se ensucia. ¿Cómo te ha cambiado la vida mirando un antes y un después del suceso? Me ha cambiado mucho, me he dado cuenta de mucha careta. En verdad, sin a su madre todo el mundo, yo no ando en gente, yo no ando en gente, marín, en verdad. El que me quiera mirar raro, que se mama un huevo, en verdad, mi loco. Mala mía que me tuve que salir porque en verdad la gente viene y te abraza, floppy, y después te meten 4 cuchillos, loco, y tú lo estás viendo que te lo están metiendo, y tú tienes que seguir hablándole con careta, eso me tiene cansado ya. Yo no tengo que hablar con nadie, mi mai y la gente cercana, y ya, que saben de mi situación, que yo sé que no se van a doblar ni va a salir nadie, que fulano, no. Eso es entre nosotros y eso entre nosotros. ¿Y tú puedes explicar un poco qué fue lo que pasó ese día para que el público sepa más o menos de lo que No, él llegó a mi lugar, a mi sitio de trabajo, ya no uno se había hablado varias veces, él frena, él me dijo a mí palabras que yo la cogí en serio. Entonces cuando yo lo vi, yo tuve que, tú me entiendes, tirar para adelante también como un hombre. Yo me sentí que él venía para arriba de mí, ¿tú me entiendes? Yo dije, ¿Te sentiste acorralado? Me sentí acorralado porque si tú me estás diciendo esto y esto, que cuando yo te veo esto y esto. ¿Y reaccionaste entonces? Yo reaccioné, si la verdad, la gente cree que yo soy un rabioso, que si yo qué, que yo lo que ando buscando problemas, a mí no me gustan los problemas. A mí no me gustan los problemas, pero si ya yo dije algo, tengo que cumplir. Claro, porque no te conviene para tu carrera de artista. Para mi día a día. Claro. Ya yo no tengo mi trabajo. Claro, porque él es peluquero, pero ya no puede trabajar en la peluquería que estaba trabajando. ¿Tú me entiendes? Los clientes se le van. Ok, síguenos diciendo, entonces te quedaste ahí. Me fui, entonces él llega, pasa lo que pasa.
ya yo estoy alterado, ahí mismo me botan de mi trabajo, ya yo tengo la sangre más prendida, ¿tú me entiendes? Porque me botan de mi trabajo por un disparate. Después de la disputa, viene el patrón y te ahí dijo, mismo me dijo que ya yo no puedo trabajar ahí mismo. Ya tú sabes, ¿qué es lo que cómo tú crees que yo me voy a sentir? Cualquiera se encharca. Claro. Cualquiera se encharca. Yo actué sin pensar, en verdad. Yo no me la di que es más tigre, dije que yo soy más guapo que él. Actué solamente. Y de ahí pasó lo que pasó. Ahí pasó lo que pasó. Gracias, ahí estaban los dos hermanos míos, de una vez me llevan. Nadie vio nada. Ok, pero la pregunta que yo tengo, la indagación es, pasó el tiroteo, ¿cuántos disparos tuviste o fuiste víctima? ¿Cuántos te impactaron y cuántos fueron que tiraron? No, el tiro de alrededor de 3 a 4 tiros. De ahí a un cerquitica y se me pegó uno, gracias a Dios, nada más en la pierna. Nada más te pegó uno, gracias a Dios. ¿No? Y yo tengo, si tú lo tuvieras de frente, ¿cuál sería, qué le dirías? Nada, yo lo tuve al de frente y yo le dije que lo que, yo le dije que mala mía y ya. Mi disculpa fue sincera. Ya, o sea, que tú lo perdonaste, eso ya Sí, eso ya, eso lo dejo a Dios. Ya. No, eso es bueno, al final y al cabo es un buen mensaje, señores. Muchas veces uno tiene que pedir disculpas, tiene que pedir perdón mismo si uno no es culpable, por X razón, porque ya llega una etapa en la vida donde cual tú te das cuenta que tú tienes más que perder que el otro, o más que perder en la vida, mismo si uno está preso. Antes a uno se le daba igual estar preso, ahora un bobo, tú pierdes el tiempo de tu vida que tú puedes estar haciendo dinero o disfrutándolo con tus seres queridos. La vaina está dura para tú decir que dura un año guardado. Claro. Exacto. ¿Y cómo tú te sientes ya que tu agresor está en las calles? No, yo me siento bacano, si él está en la calle. Eso es lo que, gracias a que tocaste ese tema, la juventud, y ustedes saben, ustedes se pueden dar dos para arriba y andar con dos vainas encima. Que ustedes lo que van a durar 2 meses guardados y van para la calle, esa es la justicia. Ya ustedes saben, los 17, vaina peine 30, vaina larga, que son 2 meses y medio que van a estar guardados. Ese es el mensaje para la juventud. No, porque lo que pasa es que la justicia es raro, mismo si tú tienes cualquier tipo de delito, si no hallan la alma, no te pueden juzgar. Eso siempre se ha conocido, lamentablemente. Para eso se necesitan los abogados. Si tú no tuvieras buen abogado, te jode. Pero bueno, eso fue un pequeño percance. Tu vida no se quedó ahí. ¿Qué ha pasado después de eso? ¿Hiciste el featuring, que te fuiste a Santo Domingo? Nada, mi vida ha sido trabajar, josear. Uno trabaja aunque uno tenga, ¿tú me entiendes? La vuelta a la diligencia que hay que hacerla. No importa cómo usted esté, usted no puede estar acostado en su casa y que esperando que le den la comida en la boca. Usted tiene que tirarse su problema al hombro y salir para la calle a josear, de una manera u otra. Ok, no, y realmente hay que mantenerse positivo en todas las adversidades. Ok, y para hacer un punto y aparte, para pasar ya a otro tema, ¿cuáles son los proyectos que tú vienen próximos en cuanto a la música? No, en verdad, le voy a meter con ganas, como dicen los colombianos, le voy a trabajar eso. Pero no tiene proyecto concreto, porque tú me puedes decir tal tema o tal video. No, ahora tal mismo persona. el tema con Castillo 18, eso es lo que viene para la calle. Con Después, ese dembow, sí, con ese dembow, después uno va a tirar sus 2 o 3 tracks. Después, si Dios lo permite, vamos a frenar allá en el patio y a trabajar con todos los tigres que están prendidos. El Diamante, Caney 18 y Castillo 18, los tigres Bueno, míos. un chequeado para ellos, Floppy TV Show de este lado. Dino, me gustaría que tú le des un mensaje, qué sé yo, mismo si tú eres nuevo talento, pero le puede servir a cualquier otro nuevo talento que esté ejerciéndose. Tú puedes dar un consejito mismo a la juventud. No, que no se dejen llevar por la ambición, en verdad. Que a veces uno tiene los cuartos ahí, uno lo tira para arriba y uno pierde todo por nada. Usted se concentra, trabaja, guarde su cuarto, que la vaina está dura. Nadie le va a dar ni siquiera 10 euros cuando usted esté mala. Pile tigres al lado de uno cuando uno tiene su cuarto. Desde que se van, bye bye Charlie. Nadie lo quiere al lado. Tigres que tú le das la comida en la boca, cena, bebida. Pero eso le que hay pagan un su dicho cuero. que dice que es mejor estar solo que mal acompañado. Ya A lo sabe. mejor esos son favores que te está haciendo la vida. Real, no, yo le agradezco a Dios por todo eso. Si tú crees que yo me voy a chico para no, eso, gracias papá Dios. Dime Claro. tú, me sacaste de todo eso ahora temprano, que yo puedo, ¿tú me entiendes? Estoy en la flor de la juventud, 22 años, gracias a Dios. 22 Hay añitos, Está bueno. tigres que están detenidos, haciendo nada. haciendo nada.
tú sabes que aquí hay un movimiento que también tenemos formado, que es el movimiento de Bruselas. Una pregunta, ¿cuál es tu mensaje que tú le tienes a los artistas de aquí de Bruselas, que tú lo ves que se están dedicando a apoyar el movimiento de Antwerpe, cuando al final al cabo ellos lo que quieren coger la atención que nosotros tenemos? Al final al cabo, tú no tocaste, no tocó Galeano, no tocó Eric Fernández, no tocó ninguno, y vino y tocó Jessica Fernández y tocó Joedy La Cura aquí en Boalacombro, ayer o antier creo que fue. ¿Cuál es tu opinión en eso, que venga gente de Antwerpe y los tigres de aquí no están haciendo su diligencia? No, en verdad, sobre eso, yo estaba pensando, es una vaina rara, porque es que cuando tú vienes a pestañear ya dije que está cerrado, ya dije que sí o qué, pero que tú eres un artista, no te llega una invitación ni siquiera. Es que son conexiones, en realidad. Pero que entonces no vamos para ningún lado. Está bien en conexiones, ¿cuánto que ustedes quieren? Que uno les va a pagar eso todos los años. ¿Qué es lo que? Sí, porque es si un el problema, tema, si el es un problema, entonces la si el problema es dinero, nosotros lo tenemos resuelto. Sí, es un tema. Es que ustedes dediquen, porque al final al cabo, si me dan a mí el show de eso, es más, yo me voy a poner en cuanto a eso, yo me voy a poner, porque al final al cabo nosotros tenemos los artistas, los DJs. Hay 3 DJs que no nos pertenecen, pero son lo contrario. Para mí son los pone música de aquí. Pero bueno, seguimos aquí. Yo te agradezco mucho de haberme permitido esta declaración aquí para que la gente esté clara, el público pequeño que tenemos, pero somos una comunidad. Mismo si sean 20, vamos a un café y ya nosotros hacemos una fiesta con 20 gente, señores. Real party, para que ustedes estén claros. 20 a veces gastan más que 100. Para que estén claros. Te doy gracias por haber venido, porque estamos así que vamos a coger de ahora para adelante diferentes vainas y ya compramos todos los materiales. Gracias a Dios, porque fue que perdimos todo, señores, en un bus, una vaina, se nos perdió toda la cámara y toda la vaina. Pero gracias a Dios estamos trabajando y compramos todos los jugueticos para darle buen contenido a ustedes. Le damos gracias a la Menor Champaña, que yo creo que la vamos a traer más a menudo para que comparta con nosotros, para que aquí tenemos nuestra Amelia Alcántara, nuestra, ¿cómo se llama esta, la bonita? Vitaly, aquí tenemos la de nosotros, Bruselas lo tiene todo. Ya ustedes saben, gracias a todos, Floppy TV Show presenta. Con mi mesa no. Espérate. Dari. Espérate, guarda eso. ¿Qué es lo que? Me dicen el mago, porque como lo hago ahora, me dicen el mago, me dicen el mago, me dicen el mago, me dicen el mago. A mucha risa, cuando yo estaba en el suelo, ahora que tengo todas las cartas me quieren cambiar el juego, no te creo. Dame banda, mamá huevo, que tú no eres de los míos si no tuviste desde cero. El coro está completo, todo el mundo puesto para el dinero, el dueño de los trucos, como aparezcan me lo busco. Trabajo que aparezcan, trabajo que te machuco, quiero cuarto de a mucho. Me resulta fácil, tengo que hacerme rico, te lo juro por mami, si la vuelta queda viva, dejo que la mate Rafi. Te barata todo. Oye, me dicen el mago, me dicen el mago, porque como lo hago ahora, me dicen el mago, me dicen el mago, me dicen el mago.